Hay un diseño oculto en todo lo que existe, desde el remolino de agua que busca su desembocadura en el mar lejano, hasta el más diminuto grupo de fibras del músculo que mueve la mano humana, pero pocos ojos pueden soportar la claridad incisiva de percibirlo. Leonardo da Vinci no solo buscó la forma, buscó la causa intrínseca de la forma, la ley fundamental que dictaba la proporción, la armonía entre el macro y el microcosmos. Y el precio de esta visión no fue solo el trabajo incesante en el estudio, sino el peso de una lucidez que lo separaba, inexorablemente, del sueño ligero y confortable de la mayoría. Antes de profundizar en los cuadernos y esquemas de la que quizás fue la mente más multifacética de toda la historia de la humanidad, les pido que hagan una pausa, respirar. Observe el espacio que lo rodea, la forma en que la luz cae sobre la superficie de una mesa, el patrón de venas en su propia mano. Observa cómo todo obedece a una geometría que pocas veces notas, una arquitectura silenciosa que sustenta una realidad palpable. La carga de la que hablamos hoy es el momento exacto en que este fino velo que protege la mente común de la abrumadora complejidad de la realidad es rasgado por la insistencia de la mirada. Si esta forma de ver el mundo, esta investigación sobre la profunda interconexión entre la ciencia, el arte y la proporción del alma, resuena con cómo te sientes, con tu propio deseo de una observación más aguda y menos superficial, entonces apúntate. Aquí exploramos cómo Da Vinci unió razón y espíritu, anatomía y filosofía, creando no solo obras maestras, sino una nueva forma de habitar la conciencia. La soledad de Leonardo no era geográfica, era una soledad de perspectiva. Habitaba un mundo que se movía a ritmos y propósitos diferentes al suyo. Mientras la mayoría buscaba el consuelo del dogma, la certeza de la fe, o el placer inmediato de la satisfacción material, Da Vinci se dedicaba a diseccionar cadáveres en plena noche, no por curiosidad morbosa, sino por una necesidad urgente de cartografiar la máquina viviente que contenía el misterio del movimiento. Quería ver lo invisible, comprender por qué aparece una sonrisa en determinadas líneas de tensión muscular, o la forma agotadora en que el agua se abre paso a través de un sistema hidráulico. Lo que descubrió, y lo que constituye el núcleo de su carga, es que la verdad, en su claridad cristalina, es a menudo una maestra cruel y aislante. La caída de la mirada lúcida, en este contexto, no es un fracaso, sino una inevitabilidad. Es la ruptura de la ilusión del caos. Para la mente común, el mundo es un tapiz de acontecimientos inconexos y accidentes aleatorios. Para Leonardo, el mundo era un mecanismo riguroso, una orquestación sublime de causas y efectos, donde nada era verdaderamente accidental. La mirada lúcida de Da Vinci fue la lente a través de la cual la proporción divina se reveló, no como un dogma religioso, sino como la matemática subyacente a toda la creación. Imagínese el dolor de no poder disfrutar más de un paisaje o de un rostro, sin que su cerebro comience inmediatamente a descomponer cada elemento en sus componentes físicos y matemáticos. La refracción de la luz, la densidad del aire, la tensión del músculo orbicular de los ojos, la perspectiva geométrica que hace que una montaña parezca más azul en la distancia. El maestro florentino vivía en un laboratorio interior ininterrumpido. El peso era llevar el conocimiento de que la belleza que cautivaba a los demás era, para él, una ecuación resuelta, una armonía entre razón y espíritu, pero que requería un esfuerzo hercúleo para mantenerla. Es necesario entender que la observación de Da Vinci era una disciplina espiritual, un ejercicio de saper vedere, saber ver. No se trataba solo de mirar, era limpiar la mente de prejuicios y deseos, permitiendo que la realidad quedara impresa en el intelecto con absoluta fidelidad. Quienes observan demasiado aprenden que el ruido externo es el enemigo mortal de la creación. Por lo tanto, los genios a menudo se refugian en el sonido de sus propios pensamientos, en un encierro mental autoimpuesto. Se dan cuenta de que la lucidez requiere silencio, y el silencio, en la sociedad humana, se interpreta como ausencia o excentricidad. Leonardo entendió que la ciencia, el estudio de la causa, y el arte, la representación del efecto, eran dos caras de una misma moneda. Si un pintor dibuja un arroyo pero no comprende las leyes de la hidrodinámica, pinta agua estática y muerta. Si un arquitecto construye una iglesia pero ignora la anatomía del peso y la tensión, la estructura colapsa. La carga, por tanto, no era la cantidad de conocimiento, sino la imposibilidad de separar el conocimiento de la experiencia sensorial. Cada trazo de carboncillo, cada pincelada, era el registro de una verdad científica conquistada con tanto esfuerzo. El profundo dilema de Leonardo radicaba en el conflicto entre el deseo humano de crear la perfección y la percepción científica
de que la perfección es, en esencia, un estado de equilibrio momentáneo e ilusorio. Pasaba horas interminables pensando en un detalle, un desenfoque, una proporción, porque sabía que la ilusión de vida en la pantalla dependía de una fidelidad implacable a las leyes naturales. Y cuanto más observaba las leyes naturales, la corrosión, la decadencia, el flujo constante, más se alejaba de la idealización humana y se acercaba a la fría pero sublime realidad de la mecánica universal. Cada pensamiento es, para él, una línea trazada en el papel invisible del universo, pero estas líneas, sumadas, revelan la fragilidad de todo lo que es. La mayor tragedia de la mirada lúcida es la conciencia de lo efímero. El hombre que vio el mundo como un reloj perfectamente diseñado, fue también el hombre que entendió que todas sus partes estaban sujetas a fricción y a una desintegración inevitable. Vio la geometría invisible de la mente, tratando de imponer orden en un universo que celebraba una metamorfosis constante y, por lo tanto, controlaba el caos. Buscó la armonía, pero encontró, detrás de toda proporción, la sombra de la entropía. Al observar el movimiento de las alas de un pájaro, vio no solo el vuelo, sino también la resistencia del aire, la fuerza exacta necesaria para desafiar la gravedad y el ciclo de vida y muerte que hacía que ese vuelo fuera finito. Esta visión dual, que es la esencia de su genio, fue también la fuente de su profunda melancolía y de sus proyectos inconclusos. ¿Cómo puede un hombre completar una obra que exige la imitación exacta de un universo que sabe que es infinito y eternamente inacabado? El genio, contrariamente al mito popular, no es el que sabe más, sino el que puede soportar ver la complejidad más profundamente. Y Da Vinci llevaba esta complejidad como una armadura pesada. Estaba condenado a ver las grietas, las incongruencias, las desviaciones de proporción que el ojo entrenado de la mayoría ignoraba pacíficamente. No podía descansar en una feliz ignorancia, porque el mismo acto de cerrar los ojos le revelaba los mecanismos internos de la visión y la memoria. Lo admiramos por su versatilidad y su maestría, pero rara vez consideramos el costo psicológico de mantener un espejo mental tan claro y atento, capaz de reflejar la realidad sin distorsión. La lucidez requiere una vigilancia constante. Es un esfuerzo continuo por no caer en la seducción de explicaciones fáciles, simplificaciones convenientes. La verdadera obra del creador es mantener la pureza de la observación, incluso cuando contradice lo que el corazón quisiera creer. Pero hay un secreto que Leonardo, incluso en sus cuadernos más íntimos, dudaba en registrar con claridad, un misterio sobre la naturaleza de la observación misma que, cuando se comprende, cambia todo lo que se piensa sobre el funcionamiento más interno de la mente humana y por qué se detuvieron sus proyectos. Lo que hizo para lidiar con el peso de esta visión es lo que revelaremos. Quien verdaderamente se dedica al arte de la observación, descubre rápidamente que el mundo no es un tapiz de colores suaves y formas agradables, sino más bien un mecanismo intrincado e implacable. Si en la primera parte vislumbramos la exigencia de precisión, en esta entendemos el precio de esta precisión, el peso de la objetividad que erosiona el consuelo de la ilusión. La caída de la mirada lúcida no es un tropiezo, sino el doloroso descenso de la superficie a la sustancia. Es el momento en que la geometría invisible se revela, pero no como la armonía esperada, sino como la estructura fría e inflexible del destino. El genio, ese observador incansable que habita el laboratorio interior, se convierte, él mismo, en un campo de estudio. Leonardo no se contentaba con ver el contorno de una figura humana o la expresión de un rostro. Necesitaba diseccionar, desmontar y revelar la máquina. Y la carga comienza precisamente ahí. Al quitar el velo de la belleza exterior, revelamos la arquitectura interior que es idéntica en su funcionalidad, ya sea en un santo o en un pecador. Los mismos huesos, los mismos tendones, la misma disposición hidráulica de la sangre. Imaginemos el estudio de un cuerpo, que ya no es un contenedor del alma, sino un compendio de palancas y poleas. El músculo, para Da Vinci, no era un símbolo de fuerza, sino un cable que obedece a una tensión precisa, diseñado por el creador, con la eficacia de un ingeniero. Los nervios ya no son canales de sensibilidad mística, sino cables conductores, capaces de transmitir impulsos eléctricos y mecánicos que gobiernan el movimiento. Cuando ves el mundo y a ti mismo de esta manera, la poesía de la existencia es reemplazada por las matemáticas de la función. El amor se convierte en un desequilibrio químico y hormonal. Pasión, un flujo sanguíneo acelerado. Es en este punto cuando la soledad del visionario se profundiza. ¿Cómo compartir la emoción de un paisaje que, para tus ojos, se traduce en una compleja ecuación de refracción de la luz, densidad atmosférica y erosión geológica, donde el hombre común ve el misterio de Dios en la creación? El observador lúcido ve la perfección del cálculo. Y esta visión, si
por un lado eleva el intelecto a la comunión con las leyes universales, por otro lo aísla de la experiencia ingenua y cálida de la fe simple. La divina proporción, que buscamos incansablemente en la arquitectura y el arte, es también lo que proponemos Sion de decadencia. La mente de Da Vinci, inmersa en la anatomía, se enfrentaba a la inevitabilidad del fin, inscrito en el diseño mismo de la vida. Cada línea trazada, ya sea en el papel o en la naturaleza, lleva el vector del cambio y, en consecuencia, de la ruina. Al estudiar el flujo de los ríos, no solo trazó un mapa del agua, sino que comprendió la persistente y lenta fuerza de destrucción que talla el valle. Al rastrear los vasos sanguíneos, se dio cuenta de la fragilidad del sistema, el potencial de colapso inherente al ciclo de pulsación. El visionario aprende que el ruido es enemigo de la creación, pero también de la percepción. El mundo vive en un constante murmullo de distracciones y falsas promesas que nos impide escuchar la voz interior que descifra el código de la realidad. El silencio, para Da Vinci, no era ausencia, sino plenitud del pensamiento en acción. En el laboratorio interior, lejos del clamor de los tribunales y de las emergencias triviales, el ojo podía finalmente centrarse, no en lo que parecía ser, sino en lo que realmente era. Sin embargo, esta extrema objetividad entraña un peligro. Al buscar incesantemente la forma oculta dentro del caos, se corre el riesgo de perder la humanidad del fenómeno. La obsesión por la precisión puede congelar la vida. La obra de arte se convierte en un tratado óptico, el retrato en un estudio muscular, y el misterio, elemento esencial que mueve el alma, se reduce a variables controlables. Esta es la paradoja de la lucidez. Cuanto más ves, menos sientes la simple alegría de no saber. El conocimiento se convierte en una carga de responsabilidad intransferible. Pensemos en la geometría espiritual. No se trata solo de la proporción áurea que organiza el pétalo o el rostro, sino de la proporción que rige el tiempo de nuestra existencia. El observador lúcido ve el tiempo no como una secuencia lineal, sino como una espiral de repeticiones y decadencias. Ve al niño que será el viejo, el brote que será la ceniza, simultáneamente. Esta capacidad de visualizar el ciclo completo, de ver el futuro implícito en el presente, es agotadora. Es la visión que anticipa el fallo de la estructura del puente antes de que colapse, la mancha en la pared que se humedecerá y, en definitiva, la ruina. Esta premonición basada en principios mecánicos y naturales es lo que mantiene alejado al genio. Mientras que otros pueden disfrutar de la ilusión de la permanencia, la persona lúcida vive en la conciencia constante de la fugacidad. Sabe que la belleza es una disposición temporal de moléculas y fuerzas en equilibrio, y que esta armonía inevitablemente será deshecha por la misma fuerza que la creó. El movimiento incesante del universo. Si esta forma de ver el mundo, que une la frialdad de la ciencia con la profundidad del alma, resuena con tu propio deseo de comprensión, te pido que te sumes a este viaje de descubrimiento. Inscribirse. Aquí exploramos cómo Da Vinci unió ciencia, arte y alma en una misma visión, buscando no solo la verdad, sino el equilibrio entre lo que se ve y lo que se siente. La verdadera lección de Leonardo no está solo en sus dibujos, sino en su valentía para mirar directamente el mecanismo de la vida y la muerte. Volviendo al concepto de saper vedere, saber ver, no es una técnica, sino un estado del ser, una disciplina rigurosa de la mente que requiere superar la propia emoción. Es como si el ojo del observador se convirtiera en un espejo perfectamente pulido, sin distorsiones. Pero un espejo no tiene calor, y es la búsqueda de reintroducir el calor humano, la chispa de la vida, en la perfección mecánica lo que genera el conflicto interno del creador. Cuando Da Vinci dibujaba el sistema ventricular del cerebro, estaba trazando el mapa del hogar del pensamiento. Cuando vio la fragilidad de esta estructura, vio la fragilidad de la razón misma. Comprendió que el genio no reside en una sustancia mística, sino en una disposición de la materia más eficiente, pero igualmente vulnerable. La mente, esta geometría invisible que diseña mundos, está hecha de carne y hueso, sujeta al fracaso y al error. Esta comprensión biológica de la razón es un golpe a la vanidad humana. No estamos hechos de éter divino, sino de arcilla bien organizada, y aceptar esta realidad biológica es el primer paso hacia el verdadero saper vedere. Aceptar nuestras limitaciones materiales, paradójicamente, permite liberar la mente para trazar los diseños más ambiciosos. Es el reconocimiento del peso de la carne lo que permite al espíritu volar. Por eso las obras de Leonardo a menudo quedan inacabadas, no por pereza o distracción, sino porque la mano del artista nunca pudo alcanzar la precisión absoluta que el ojo de la ciencia ya había captado y clasificado. La perfección observada fue tan abrumadora que cualquier traducción a pigmento o mármol
Parecía un compromiso, una traición a la verdad desnuda. La lucidez impone un estándar inalcanzable, y el artista que lo posee debe aprender a vivir con la belleza imperfecta de la ejecución humana. El dilema de la observación profunda es el siguiente: el mundo, visto con claridad, es terriblemente hermoso. Es hermoso en su lógica inexorable, en su proporción matemática, pero es terrible en su indiferencia ante el dolor individual y la esperanza humana. El peso es cargar con esta indiferencia, sabiendo que los engranajes del universo giran sin importarnos nuestra pequeña tragedia personal. El visionario no puede permitirse el lujo de creer reconfortantemente en la excepcionalidad. Él ve el patrón, y en ese patrón somos solo materia que se mueve y se desmorona. Pero hay un secreto, una clave que permite al observador lúcido trascender la frialdad del mecanismo sin perder la precisión de la mirada. Es la capacidad de ver la vida no como un mero arreglo mecánico, sino como la manifestación de un impulso que busca la forma, aun sabiendo que la forma es efímera. Este secreto, que Da Vinci insinuó en sus manuscritos pero que nunca mencionó abiertamente, se encuentra en la intersección entre la materia y la voluntad. Cambia la perspectiva de alguien que solo ve a alguien que también crea. En la siguiente etapa de nuestro viaje, descubriremos qué sucede cuando el observador, cansado de la frialdad de la verdad mecánica, intenta reintroducir el alma en la ecuación. Pero hay un secreto que Leonardo nunca escribió en sus códigos, y comprenderlo cambia todo lo que piensas sobre la mente humana y el acto de creación. Es el puente entre la anatomía y la Mona Lisa. La esencia última del viaje no es la adquisición de la verdad, sino el acto final de dejar reposar la verdad. La mente que busca desenredar cada nudo y pliegue de la realidad, la que se alimenta de la geometría oculta de los huesos, el flujo del agua y la trayectoria de la luz, inevitablemente llega a un punto de saturación, donde la carga de comprender el mundo, tal como es en su implacable plenitud, se vuelve insoportable. Este es el momento de la gran pausa, del silencio que sigue a la tormenta de la razón. La mirada lúcida, tan exaltada en la juventud inquisitiva, completa su ciclo y termina. La caída de esta mirada no es un fracaso de la inteligencia, sino su triunfo final. Es el momento en que se comprende que el universo no es un problema a resolver, sino una obra de arte a aceptar en su terrible y gloriosa imperfección. He pasado décadas diseccionando el movimiento, tratando de aislar la fuerza que dobla el músculo y la luz que define la sombra, buscando la ecuación de forma perfecta que le diera sentido a la existencia. Pero descubrí que las matemáticas del alma no pueden escribirse en números finitos. Reside en el infinito del no sé. La soledad del observador profundo no proviene solo de la incomprensión de los demás, nace del cansancio de haber visto el esqueleto bajo la carne, el caos bajo el orden aparente, el vacío que impregna la materia densa. El visionario es quien ve el motor del mundo, y la visión de este motor, en su fría, incesante e indiferente magnificencia, es la que rompe el espejo de la ilusión humana. ¿Qué queda después del espejo roto? Queda el deber de la creación. La creación es el único acto que redime al observador, transformando el peso del conocimiento en ligereza de expresión. La verdadera alquimia no consiste en transformar el plomo en oro, sino en transmutar el conocimiento doloroso en belleza palpable. Donde la razón no ha logrado captar la totalidad del cosmos, la mano, movida por el espíritu, debe intervenir y trazar una nueva totalidad, humana, finita y por tanto, significativa. La Mona Lisa no es un retrato de una mujer, es un retrato del límite de la observación. Es la representación de la imposibilidad de fijar el alma, el flujo constante de la vida. Las comisuras de su boca se mueven, su expresión cambia con cada mirada, porque no refleja la perfección de la forma, sino la imperfección de la percepción. El genio acepta la ambigüedad como la forma más elevada de verdad. Esta es la geometría invisible de la mente en su etapa final. La aceptación de que la proporción más bella es aquella que incluye el error, el borrado y lo inacabado. Si buscáramos la perfección absoluta, nunca tendríamos el trabajo, solo nos quedaría la idea estéril, el plan no ejecutado, la fría teoría. La vida, el movimiento, el agua que fluye y todo lo corrompe, es lo que da gracia al dibujo. La carga de ver la verdad se libera cuando permitimos que se manifieste el accidente de la creación. Piensa en el agua, ese elemento que estudié sin cesar. Ella nunca está en reposo absoluto. Si intentamos contenerlo y definirlo perfectamente, se estanca y muere. Lo mismo ocurre con el conocimiento, el exceso de lucidez, el deseo de categorizar y fijar. Paraliza. Es necesario permitir que el río del pensamiento continúe, se desborde y cree nuevos valles. El laboratorio interior, donde se desarrollaron todas mis experiencias, me enseñó que la humildad es el último paso en la escalera del conocimiento. La ciencia y el arte se tocan cuando ambos reconocen el misterio irreductible del origen. Esta humildad se manifiesta en el reconocimiento de lo no finito, término que utilicé para describir la obra que,
incluso cuando está terminada, conserva la sensación de una obra en progreso, de una posibilidad abierta. Lo no finito es la liberación del peso de la perfección. Es una prueba de que nuestra búsqueda de la armonía entre razón y espíritu no termina en un punto final, sino en una continua invitación a la contemplación. Asia, la pintura que conserva la textura de lo inacabado, habla más de vida y cambio que una que está pulida hasta la esterilidad. El dilema del visionario, entonces, no es cómo comprender más, sino cómo dejar de comprender y empezar a sentir y hacer. La mente, esa máquina de análisis, debe ser silenciada para que el corazón y la mano puedan actuar como mediadores entre el caos del mundo y la forma humana. El verdadero maestro no es aquel que posee todo el conocimiento, sino aquel que sabe cuándo debe dejarse de lado el conocimiento en favor de la intuición creativa. Si has llegado hasta aquí, siguiendo este largo viaje a través de mi diario de revelaciones, es porque sientes el peso de esa misma mirada en tu interior. Quien ve la mecánica detrás del telón ya no puede disfrutar del espectáculo de la misma manera ingenua. Pero hay un regalo en esta visión. Quien ha visto el caos es el único que puede apreciar verdaderamente el orden que de él surge y, además, es el único que está capacitado para imponer el orden mismo, el arte. Respira hondo, siente el peso de esta revelación. No estás aquí para reflejar el mundo, estás aquí para refractarlo a través del prisma único de tu conciencia. La libertad de Da Vinci no reside en haber descifrado la vida, sino en haber asumido que su desciframiento era solo su desciframiento, y que la mayor belleza reside en comunicar esta visión singular, aunque sea, por naturaleza, incompleta y llena de sombras. Es crucial entender que la mirada lúcida no se destruye, él se transforma, desciende del Olimpo de la pura observación intelectual y echa raíces en el barro de la creación. El visionario deja de ser un mero espectador de la divina comedia para convertirse en actor, escribiendo su propio acto con pinturas y cálculos, con esculturas de carne y metal. Este es el precio y la recompensa de la lucidez. El peso de ver demasiado es reemplazado por la urgencia de hacer. La proporción divina, que busqué incansablemente en las leyes del cuerpo humano, en las espirales de las conchas y en las ramas de los árboles, no era una constante matemática externa, sino la relación de equilibrio interno que el artista debe encontrar para convivir con la inmensidad. La verdadera proporción es la armonía entre lo finito de tu esfuerzo y lo infinito de tu inspiración. Para quienes buscan profundizar su comprensión de este camino, esta unión indisoluble entre la anatomía de la razón y el espíritu de la creación, los invito a continuar este viaje. Si esta forma de ver el mundo, que transforma la ciencia en poesía y la observación en un acto de reverencia silenciosa, resuena con lo que buscas, apúntate y súmate a esta reflexión, porque aquí exploramos cómo la carga del conocimiento es en realidad la materia prima para la libertad humana más profunda. El secreto que Leonardo nunca escribió con claridad, porque tal vez era indescriptible, fue que el mayor diseño del universo no estaba en las estrellas ni en la fibra muscular, fue en el silencio que logró imponer a su mente hiperactiva para permitir que la mano se moviera. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia concentrada de un propósito. Quien observa en silencio no solo ve el mundo, sino que lo escucha, y es en esa escucha donde reside la verdadera magia del arte. La caída de la mirada lúcida es, por tanto, el ascenso de la mirada compasiva, aquella que reconoce que, si el mundo es imperfecto, es porque la belleza reside precisamente en la lucha por mejorarlo, aunque la perfección sea siempre un horizonte que se aleja. La carga se levanta cuando entendemos que el motor de nuestra existencia es el movimiento de la creación, y no el resto de la respuesta definitiva. Toda mi vida he sido un hombre en constante diálogo entre la tierra y el cielo, entre el detalle microscópico y el vasto paisaje. Y la última lección que me llevo de este laboratorio interior es sencilla. La belleza es el espejo que el alma humana crea para reflejarse ante lo incomprensible. No busques la verdad, crea belleza, y en la belleza, la verdad se revelará ante vosotros como un regalo inesperado. El universo no fue hecho para ser explicado, sino para sentirlo y, a través de la creación, glorificarlo. Quien verdaderamente observa, se convierte en la creación misma, en un trago vivo en constante perfección, aceptando el fluir y el misterio. Que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a ver lo invisible, a abrazar la imperfección y a encontrar la armonía en la danza entre nuestro deseo de saber y nuestra necesidad de hacer. Así, la carga se convierte en ala y la lucidez en libertad. Comparte este mensaje si tocó tu espíritu. Permita que otros encuentren el coraje para transformar su carga en arte, su observación en creación y su silencio en propósito. Que el viaje de la mente y del alma nunca cese y que el próximo trazo del lápiz sea siempre más libre que el anterior.